Hola a todos, espero que se encuentren muy bien en sus casas. Este es el video que corresponde a la corrección de la guía de microorganismos que envié el mes de septiembre. ¿Ya? Espero que las personas que aún no han entregado su guía durante esta semana vayan colocándose al día. Así que para que el video no salga tan largo, comenzamos. El objetivo de aprendizaje era investigar e identificar algunos microorganismos beneficiosos y dañinos para la salud y proponer medidas de cuidado e higiene del cuerpo. ¿Ya? La primera actividad decía completa el siguiente cuadro con la información que ahí yo les estaba pidiendo. Ya, primero teníamos las bacterias y lo primero que ustedes debían averiguar era que si la bacteria tiene una célula eucarionte o procarionte. Ahí la respuesta es que el tipo de célula que tiene una bacteria es procarionte, ya está formado por la célula más antigua. Es más, hoy en día son los únicos seres vivos que están formados por células procariontes. Después, número de células que lo componen. Ya, la bacteria es unicelular. Ya todas las bacterias solamente están formadas por una célula. La forma de reproducción. Ya, en la forma de reproducción podían encontrar dos tipos de respuesta. La primera podían encontrar que era reproducción asexual, que está correcta porque las bacterias obviamente se reproducen por sí solas, ¿ya? Pero también ahí podían encontrar fisión binaria. Y eso también está correcto, porque en el fondo el mecanismo asexual exacto en el que se reproduce la bacteria es la fisión binaria. Mencione 3 enfermedades provocadas por este microorganismo, ¿ya? Las enfermedades provocadas, ejemplos de enfermedades provocadas por bacterias serían la lepra, la fiebre tifoidea, también tenemos el orzuelo, entre otras. Ya también hay algunos tipos de resfriados que son producidos por bacterias. Por ejemplo, la meningitis. Ya, así que ahí obviamente ustedes seguramente encontraron muchos más ejemplos de enfermedades producidas por bacterias. Mencione dos cosas positivas que hace este microorganismo. Bueno, las bacterias en general son microorganismos positivos, ¿ya? Nosotros los satanizamos y pensamos que son malos por el hecho de que obviamente provocan enfermedades, pero no podemos olvidar también las cosas buenas que nos proporcionan las bacterias. En la clase que yo les envié salía, por ejemplo, que las bacterias nos permiten fabricar muchos alimentos, como por ejemplo el yogur, el queso, la cerveza, etcétera, ¿ya? Y estos alimentos son positivos porque estas bacterias que ayudan a producirlo luego se introducen a nuestro cuerpo y también lo ayudan. Por ejemplo, forman parte de la flora intestinal. Es obviamente fundamental que ocurra porque estas bacterias buenas que van a la flora intestinal van a destruir a las bacterias malas, a las que sí van en los alimentos y que sí nos pueden provocar una enfermedad. También las bacterias son positivas porque yo no lo mencioné en la clase, pero las bacterias son organismos descomponedores, ¿ya? Entonces son capaces de sacar de las cosas, de los desechos, por decirlo así, por ejemplo, restos, cadáveres de animales, restos de alimentos como por ejemplo huevos, frutas, verduras, etcétera. La bacteria lo que hace es descomponer ese alimento y rescatar lo que aún puede servir para devolverlo al planeta, ¿ya? Entonces ahí tenemos ya dos funciones positivas de las bacterias. Después viene el hongo. Ya, el tipo de célula que forma el hongo es eucarionte. Ya, estos ya están formados por la célula moderna. Número de células que lo componen. Como vimos en la clase, el hongo puede ser o unicelular, que son los hongos que no podemos ver a simple vista, como por ejemplo los que se encargan de descomponer los alimentos, o también hongos que causan enfermedades como el pie de atleta. Y también hay hongos pluricelulares, ya que son los que podemos ver, que son los que por lo general se encuentran en los bosques, ya en lugares muy húmedos. La forma de reproducción del hongo es asexual y se llama esporulación, ¿ya? Como yo les explicaba en la clase, el hongo finalmente libera como una especie de semillita o espora que cae al ambiente y cada una de esas esporas van a formar un hongo nuevo. Mencione 3 enfermedades que están provocadas por los hongos. Bueno, ahí tenemos la tiña, ya que es transmitida por los animales. También tenemos el pie de atletas. Y también tenemos otras enfermedades como por ejemplo los herpes, que también son provocados por virus. Después, mencione dos cosas positivas que pueden hacer los hongos. Bueno, los hongos también nos permiten fabricar alimentos. Ahí tenemos, por ejemplo, la levadura, que ayuda a la fabricación del pan.
Y otra cosa positiva es que también el hongo es un descomponedor, al igual que la bacteria. Es decir, que rescatan de cosas que nosotros ya no utilizamos, rescatan algo bueno y lo devuelven a la tierra. Y por último tenemos los virus. Ya, los virus en célula que lo forma, ahí varios cometieron ese error. El virus, como yo les explicaba en clase, no es un ser vivo, ¿ya? Obviamente tienen algunas características similares, como por ejemplo que poseen un material genético, pueden producir enfermedades, ¿ya? Pero el virus no es un ser vivo, por lo tanto no está formado por células, no tiene ninguna célula. Números de célula que lo componen, cero, porque no está formado por células. Forma de reproducción. Ya, el virus no tiene una forma de reproducción. El virus lo que tiene que hacer es infectar a una célula para que después la célula comience a hacer el trabajo de reproducirlo. ¿Ya? Porque ¿qué es lo que pasa? El hongo ingresa a una célula y después la célula cuando comienza a reproducirse comienza a generar varias copias del mismo virus. Y así el virus se puede mantener vivo. ¿Ya? Es lo que pasa, bueno, para que un poco vayan entendiendo, porque obviamente han escuchado esto en la tele, es lo que pasa con el coronavirus, ¿ya? El coronavirus en el ambiente dura muy poco tiempo, o no muy poco tiempo, pero finalmente si está, por ejemplo, 2 meses en el cemento de la calle, el virus finalmente va a morir, porque no va a tener una célula que lo va a ayudar a reproducirse, ¿ya? Entonces, por eso es que importante es, por ejemplo, que ahora nos quedemos en las casas, cosa de que no nos contagiemos con el virus y que el virus de a poco comience a morir o se propague lo menos posible, ¿ya? Después menciona 3 enfermedades provocadas por este microorganismo. Bueno, tenemos ahí el SIDA, ¿ya? El COVID-19, que este año lo hemos escuchado mucho. También tenemos el resfriado común, los dolores de estómago son provocados por lo general por virus. También tenemos la influenza, el herpes genital, el sarampión, etc. ¿Ya? Hay una gran cantidad de enfermedades que están provocadas por virus, ¿ya? Y eso entonces sería la primera parte de la guía, que era el cuadro. Después, en la actividad número 2, simplemente habían preguntas que ustedes debían responder. La primera decía que es un microorganismo. Ya, el nombre lo dice, ya, y yo lo expliqué en la clase. El microorganismo es un ser vivo, pero muy pequeño, por eso es microorganismo. Ya, es muy pequeño y por lo general no lo podemos ver a simple vista. Los microorganismos son buenos, ya como vimos en la clase, tienen muchas cosas positivas, nos ayudan a fabricar alimentos, nos protegen de microorganismos que son malos, ¿ya? Pero también tienen otro lado negativo, que es que algunos microorganismos nos provocan enfermedades. Y por lo general las enfermedades provocadas por microorganismos, que son las enfermedades infecciosas, son muy de fácil propagación porque los microorganismos al ser tan pequeños no los podemos ver. Entonces no nos damos cuenta en qué momento vamos a estar en contacto con un microorganismo malo, ¿ya? O negativo, ¿ya? Después la 2. ¿Cuál es la principal diferencia entre una bacteria y un virus? Ya. Ahí la diferencia obviamente es que la bacteria es un ser vivo y está formado por una célula y se puede reproducir por sí solo, ¿ya? En cambio el virus no tiene nada de eso. El virus no es un ser vivo, no posee una célula y no se puede reproducir por sí solo. La 3. ¿Qué es un patógeno? Bueno, respondiendo a esa primera parte de la pregunta, un patógeno es todo microorganismo que va a provocar una enfermedad. Es decir, los microorganismos patógenos van a ser los microorganismos malos, las bacterias malas, hongos malos o virus malos, ¿ya? ¿Y son todos los microorganismos patógenos? No, porque como vimos en clase, hay algunos que sí tienen efectos positivos en los seres humanos. Es más, nosotros no podríamos eliminar todas las bacterias del planeta, porque obviamente eso igual a nosotros nos causaría un daño, ¿ya? O un problema. Y por último, la 4. ¿Cuáles son los beneficios de los microorganismos para los seres vivos? Mencione mínimo 3, ¿ya? Ahí el primer beneficio, como yo les decía, es que ayuda a la fabricación de alimentos, ya como lácteos, el queso, la cerveza, etc. La fabricación del pan. Lo segundo, y yo creo que es uno de los más importantes, es que ayuda al medio ambiente, ya ayuda a mantener el equilibrio, porque finalmente llevan este proceso de la descomposición, que es fundamental. Imagínense que si no existieran bacterias y hongos que descomponieran, nosotros estaríamos llenos de cadáveres, porque estos no se descomponerían o se demorarían mucho, ¿ya?
Y otro beneficio que podría ser es el que tienen los virus, ya que de hecho no lo mencioné en el cuadro anterior, así que lo voy a mencionar ahora. Los virus obviamente no los quiero llamar microorganismos porque realmente no lo son, pero son cosas ya que por lo general no tienen muchas cosas positivas. Pero el virus, de lo bueno que le podemos ver a un virus es que ayudan a fabricar las vacunas, ¿ya? En el fondo ayudan a matar a otros virus. Entonces, y obviamente a eliminar ciertas enfermedades que son mortales o que han sido mortales, ¿ya? Entonces ahí tendríamos otro beneficio. Y en general también las bacterias también ayudan a la fabricación de algunos medicamentos. Y esa sería entonces toda la guía del mes de septiembre. Así que espero que hayan visto el video, que hayan corregido su guía, si es que hay algo, ¿no es cierto?, que no haya estado como corresponde. Yo en la semana les voy a estar enviando también las retroalimentaciones, pero es importante que ustedes vean estos videos, porque de repente pasa que sus respuestas no están malas, ¿ya? Pero a veces faltan detalles, a veces están un poco incompletas. Entonces, por eso es bueno que vean esto y además para que escuchen la explicación. Así que eso, y nos vemos ahora en los primeros días de noviembre para revisar la guía que les envié en octubre. Así que estén muy bien y nos vemos. Chao.